Bueno, muy buenas noches tengan todos. Me presento rápidamente, yo soy Arturo Vázquez Barrón, presidente de la Asociación Mexicana de Traductores Literarios, y tengo mucho gusto en darles la bienvenida esta noche para la charla que tenemos hoy con Irene Seltzer y sus invitados. Voy a permitirme un momento nada más para enmarcar la charla y después no le robaré más tiempo a Irene, le daré la palabra directamente. Entonces, bueno, este ciclo o programa de charlas que se llama o lleva por nombre La traductora es la autora o el traductor es el autor, lo organizamos en Ametli con la idea de acercar a los traductores con sus lectores, y a partir de ahí la idea se formalizó o se está formalizando en diferentes foros libreros, que es en donde podemos encontrar público lector, que es el que lee nuestras traducciones, y la idea es justamente presentar libros, ya sea recién publicados o no, pero con el traductor o la traductora como protagonista. Entonces es una idea interesante porque, bueno, beneficia al traductor, beneficia a los libreros, beneficia a la literatura traducida, y es un esquema de ganar-ganar que nos gusta bastante. Entonces, dicho lo cual, quisiera solamente agradecer. Esta es la tercera charla que ocurre en el Foro Expresarte de Librerías Gandhi, y ha habido ya otras charlas en otros foros libreros de la ciudad. La idea es justamente que podamos tener la mayor cantidad de charlas posibles en foros grandes, en foros chiquitos, etcétera. En provincia también ya tuvimos una primera experiencia en Jalapa, muy provechosa, muy bonita la plática. Tendremos una siguiente en Morelia y otra después en Guadalajara. Entonces quiero también dar la bienvenida a todo el público que nos está siguiendo a distancia. Se está transmitiendo en vivo, y bueno, pues un saludo desde aquí para todos los amigos y colegas que nos siguen y que no pudieron estar aquí presencialmente. Pues bueno, es todo, querida Irene. Estoy realmente muy contento de presentarte, de presentar a tus invitados, y pues deseo que sea una excelente charla. Bueno, voy a presentar a mis invitados. En primer lugar, Víctor Manuel Mendiola, narrador, poeta, ensayista, traductor y editor de la excelentísima editorial de poesía y de traducción de ensayos literarios El Tucán de Virginia, mi casa editorial desde hace algunos años. Gracias a mi querida Citlali Sisi Rodríguez Mendoza por aceptar compartir esta mesa. Y si hay alguien, decía yo en lo que iba a leer, además de Víctor Manuel, que conoce la génesis, el desarrollo y la salud también de este libro, además de mis hijas Bárbara y Natalia Camila, es Sisi, escritora y editora, ella también, licenciada en Letras Hispánicas por la Universidad de Guadalajara, autora de 5 libros de poesía, 2 veces becaria del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, FONCA, Premio Nacional de Poesía Ignacio Manuel Altamirano 2015, y actualmente muy cerca de concluir su maestría en traducción literaria en el COLMEX, en el Colegio de México. Y con Sisi también trabajó varios años conmigo en el periódico Milenio. Compartimos también nuestra pasión por la información política internacional. Y agradezco también la presencia de Maximiliano Cid del Prado, nacido en la Ciudad de México en 1994, licenciado en Lengua y Literaturas Hispánicas por la UNAM. En junio de este año fue ganador de la 9ª edición de los premios DESA de poesía Castillo de Bayuel en Toledo, España.
Actualmente es editor de revista literaria Taller Igitur, gestor de crítica y pensamiento en México del Encuentro Nacional de Poesía, Diótima Versar Poéticas, y miembro del PEN Club México y fundador de la Congregación Literaria Mexicana. Muchas gracias también. Buenas noches. Muchas gracias por estar aquí en la presentación del libro Soneto en X de Stéphane Mallarmé, en la traducción de Irene Seltzer. Como representante de Ediciones El Tucán de Virginia, les doy las gracias a la organización Amatli, que hace una labor muy importante en términos de traducción y con el impulso de este encuentro, y a la librería Gandhi, que nos recibe esta noche para la presentación. También le agradezco de manera muy especial a Citlali Sisi Rodríguez Mendoza y a Carlos Maximiliano Sí del Prado por estar aquí como parte de esta mesa. Aunque en México es muy bien conocido el llamado soneto en X de Stéphane Mallarmé, el lector atento podría preguntarse si este enigmático poema, comparable en originalidad y renombre al Desdichado de Nerval, de Gerard de Nerval, ha tenido una influencia real en la práctica de la poesía mexicana y en general en la práctica de la poesía escrita en español. Dos cosas saltan a la vista al considerar el soneto. Uno, las dificultades de su interpretación producen una atracción enorme en ensayos y traducciones. Y dos, la composición es prácticamente tan relevante por la atención crítica que ha recibido como el famoso poema largo Un tiro de dados, en su traducción en español lo digo. Casi podríamos decir que estos dos textos representan no tanto la síntesis de la poesía, porque eso se da por sabido, sino dos formas de escritura y de experimentación, dos caminos que se complementan, pero que también en su proceder esencial, y eso es lo que vale la pena pensar, pondrían en el juego de las afinidades y las diferencias, excluirse y proponernos formas diferentes de concebir la creación y de realizarla. Soneto en X es una composición que, llevando al extremo la idea de Verlaine, contemporáneo y compañero de Mallarmé en la misma búsqueda, nos da un cuadro con los fruncidos de una materia densa y oscura y el rigor de una exactitud laboriosa. Verlaine, con su característica claridad, pero ahondando en el mismo tema, escribió: busca la música ante todo, y el verso impar que en la luz se hace más vago y soluble, de modo que nada pese, pose y pase. El soneto de Mallarmé tiene algo ingrávido, no pesa, casi es inexpresivo, sin gestos, no posa, y está en un segundo estático, no pasa. Es una pieza refractaria, un instante congelado entre el continente y el contenido, un lugar entre el aquí inmediato de los objetos al alcance de la mano y el allá mediato de las abstracciones y las mitologías, entre el azogue de un espejo y el orden de las estrellas. Y no obstante, vislumbramos el drama de la hora, de la ausencia del maestro, de la fábula en la violación de la ninfa y la nobleza de la nada. Así, este soneto viene a ser toda una forma de escritura en donde el decir y el no decir establecen un nuevo límite y una lectura solo susceptible de ser alcanzada por un conocimiento de la transformación del arte clásico de las resonancias y la memoria en una nueva forma de creación. Es como si en este soneto se hubiese anunciado una vanguardia que nunca ocurrió, y que, si acaso ocurrió, lo hubiera hecho de un modo secreto y silencioso, frente al gesto histriónico de la dispersión moderna con su ideología destructiva, vana, vaga, impresionista.
cobra forma una escritura también fragmentada, pero unida al mismo tiempo con el carácter complejo de una nueva navegación en la inevitable red de las resonancias y las cifras del verso. Una de las primeras veces que platiqué con Irene Seltzer a finales de 2017 para ponernos de acuerdo en la publicación de su libro, Sur Silencio, le comenté que estaba a punto de publicar un tiro de dados en la traducción de el muy importante poeta peruano, fallecido hace relativamente poco tiempo, Rodolfo Inostroza, acompañado por la traducción de Soneto en X de Octavio Paz. Ella me dijo, el próximo año se cumple el 50º aniversario de la traducción de Octavio Paz y quizá valdría la pena hacer una edición homenaje. Añadió que ella estaba interesada en traducir una vez más el soneto como un reconocimiento a Mallarmé y en concordancia con la edición que yo acababa de hacer de su poema largo. Yo le dije, sí, ¿por qué no? Y que lo pensáramos. No hicimos el libro en 2018, pero ella se lanzó a trabajar arduamente en su traducción, que dio a conocer en Laberinto de Milenio, y ahora, en 2019, decidimos publicar el volumen. La versión de Seltzer ha confrontado las traducciones del soneto y ha examinado minuciosamente la de Paz, así como el ensayo comentario del mismo autor. Atenta a la idea del autor de Piedra de Sol de que es posible hacer una nueva traducción, ella ahora nos ofrece la suya. Este libro contiene además las traducciones ya valoradas y notables de Eulalume González de León, Tomás Segovia, Noel Gittrich, dos más, una de Ricardo Silva Santisteban, que es poco conocido en México, pero que es un gran editor, un gran traductor del francés y también del inglés. Ha hecho antologías de la poesía inglesa romántica y de la poesía francesa romántica y de Mallarmé completo enormes, y ha hecho una labor editorial en Perú gigantesca. Debería ser más conocido aquí entre nosotros. Hace poco estuvo aquí, vino a un congreso al que fue invitado sobre traducción en la universidad, pero es poco conocido. Lo conoce gente como Rafael Vargas, que estuvo en Perú y sabe muy bien el valor de este pues no solamente traductor, hombre de letras, poeta, editor, traductor y difusor de la poesía. Y también contiene este libro la reciente aproximación, probablemente casi simultánea, la realizó simultáneamente con Irene, sin saberlo, de Evodio Escalante, que por desgracia no está aquí porque él tenía un viaje. Hemos incluido todas estas traducciones con el deseo de mostrar otras versiones con un grado de realización muy alto o que proponen nuevas aproximaciones, y el propósito no solo de actualizar los grandes textos, sino de renovar la poesía con un poema como el soneto en X. Gracias. Le doy la palabra a Sisi, como es conocido por todos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias, Irene, por la invitación, por compartir, la alegría de compartir este libro, ya verlo materializado en esta preciosidad, porque, bueno, como bien dijo Irene, pues estuvimos trabajando, o más bien como que leyendo al mismo tiempo, dimensionando Mallarmé al mismo tiempo, entonces fue una experiencia muy bonita. Y bueno, la verdad es que yo me robé el título de Irene, del ensayo de Irene, que se llama Otro Mallarmé es posible, que publicó José Luis Martínez, que aquí está en el Laberinto. Entonces, bueno, así se llama el texto. Es curioso ver cómo es que Mallarmé nos ocurre siempre al teléfono. José de la Colina reproduce en letras libres un par de llamadas que sostuvo con Gerardo Denis a propósito de un misterio malarmeano que recién había resuelto, comunicaciones en las que participan sus gatitas, Polvorilla y Koshka respectivamente.
Esto viene al caso porque recuerdo que el año pasado hubo mucho Mallarmé en WhatsApp y mucho más por teléfono. Y es que Irene y yo somos de las que todavía telefoneamos. Yo estaba trabajando en el soneto Con l'homme menace la fatale loi, traducido por Mauricio Bacarice, español, Gerardo Denis, pues también español, pero ya pues, poeta mexicano, y Eulalume González de León. Fue una conversación que abandonamos por días o semanas, pero luego volvíamos a retomar. Compartíamos libros y descubrimientos, pero el mismo Mallarmé abandonó el soneto 2 veces antes de dejar una versión final, así que creo que era muy válido el ejercicio. Quiero destacar muchas cosas de este libro, pero antes que nada quiero agradecer a Irene su confianza por compartir su trabajo, sus ideas, su emoción y devoción hacia una tarea poco retribuida y visibilizada como es el de las traductoras. Y aquí añado que las traductoras son doblemente invisibilizadas en tanto que traductoras y mujeres. Y aquí el gran acierto de haber incluido en la selección de traducciones la versión de Eulalume González de León, traductora de varios poemas de Mallarmé, y desde luego todas las versiones que acompañan el volumen. Me gustaría hablar de la importancia de la retraducción, algo que puedo definir vaga y arbitrariamente como una traducción hecha a partir de otra, es decir, que busca reafirmar o alejarse de una traducción previa del mismo texto fuente. Para el teórico francés Antoine Bergman, la traducción canónica siempre estará más apegada al texto en cuanto a su soporte léxico. Sin embargo, las retraducciones siempre se estarán acercando más a la sustancia poética del texto. Finalmente, para él, muy al contrario a lo que decía el poeta Robert Frost, quien pensaba que la poesía era lo que se perdía en la traducción, pero bueno, eso sabemos que no es verdad, porque si no, ¿qué es lo que hemos estado haciendo los últimos miles de años? Para Bergman, el poema es lo que sobrevive a la traducción. Y me parece que en el caso del soneto en X se trata de esa iridiscente oscuridad que orilló a los traductores que Irene invita a conversar en este libro. La retraducción que publica Irene es una versión escrita en 2018 y publicada en Milenio como parte de su ensayo Otro Mallarmé es posible, en donde reúne varias traducciones del soneto al español y dialoga con ellas para proponer su propia versión. Algo importante que hay que resaltar de este libro es que se trata sobre un libro de traducción y sobre la monumental tarea de traducir a Mallarmé. En este ejercicio, Irene Seltzer hace la importantísima tarea de contextualizar la traducción. Habla, por ejemplo, de cuando se publicó la traducción de Paz, que fue durante 1968 en el marco del Mayo francés y la matanza de estudiantes de Tlatelolco. Algo que muy raras veces se hace cuando se publican traducciones. Generalmente se habla del texto fuente y del contexto en el que se publicó el original, digamos, y muy pocas veces se habla del entorno del traductor y del contexto histórico en el que se hizo. En cuanto a los problemas de traducción, Seltzer alude el hecho de traducir en verso blanco, esto es, respetando la métrica pero no la rima, sobre la estrella central de este soneto, que es la palabra ptix, y sobre la imagen aboli vivelo. Aliteraciones y repeticiones sonoras, como el caso de la letra N en un pequeño glosario, en donde justifica sus elecciones léxicas. Otro aspecto fascinante de este libro es que no se trata de crítica literaria, sino de crítica de la traducción. Irene interpela de una forma erudita y transparente la traducción de Octavio Paz y de otros traductores, algo que muy pocas veces es visto en la práctica de la traducción en México. Debo confesar que gracias a la traducción de Irene Seltzer, es la primera vez que leo el soneto en X sin morderme las uñas de angustia malarmiana porque no puedo pasar del segundo verso. Y es que la decisión de Irene de traducir sostiene como antorcha y no sostiene lampadófora. Me resulta mucho más amable. Esto sería lo que los críticos de traducción llamamos una traducción familiarizante. Puede ser, y me encanta. Sobre todo me parece válido hacer la pregunta de si hay tantas traducciones que llamaríamos extranjerizantes, ¿por qué no permitirnos acercarnos de una nueva manera al soneto? Lo mismo me pasa con la decisión que aplaudo, ausente está el adorno,
porque es una imagen mucho más clara que Abolida Bibeló, aunque me gusta Abolida Bicoca de Segovia y Abolida Voluta de Ulalume, pero definitivamente es menos artificiosa que la espiral inspirada de Paz. Además, la traducción de Irene recupera la sonoridad de la imagen con esas A's, S's y N's ausentes del adorno. Otra gran aportación de este hermosísimo libro es la sencillez de su lenguaje y la comprensión del texto para el lector, gracias al recorrido histórico del poema en la tradición hispánica. El tono desenfadado del ensayo y de la traducción misma invariablemente invita al lector a jugar con el lenguaje y, por qué no, a aventurar su propia traducción del soneto en X, o bien a replicar los juegos que hacían, por ejemplo, Gerardo Denis y Ulalume González de León, que hacían guerritas de sonetos en vuelta. Incluso trae aquí algunas páginas en blanco que podrían aprovecharse para pues, aventurarse a una traducción propia. Vemos que Octavio Paz le dedica su traducción del poema a Tomás Segovia, también enorme traductor y poeta. Así como Denis y Ulalume juegan con sus versos, Irene hace lo propio. Parece que Mallarmé es la tierra prometida de los traductores, y sí, es difícil arribar al poema, pero una vez dentro no se quiere salir de él. Así pues, la traducción del soneto en X de Irene Seltzer es un bello y necesario puerto de partida. Y pues finalmente también quiero felicitar al editor Víctor Manuel Mendiola por apostar a libros que reflexionen sobre el quehacer de la traducción y más aún de la traducción de poesía que bueno, pues aquí en México no se le da un espacio tan importante y una presentación tan linda, tan amigable a esto, y también gracias a la Medley que está haciendo este esfuerzo por hacer más visible la tarea del traductor. Gracias. Buenas noches, bienvenidos todos, muchas gracias por su presencia en este recinto. Estoy muy feliz de estar aquí, de poder leer un breve texto para elogiar el trabajo de traducción que se ha realizado, también sobre el ensayo introductorio, que me parece un excelente prólogo, y en él se me baso para hacer un poquito más el exégesis del soneto, de las implicaciones que ha tenido y de los alcances, por ejemplo, que tienen los nuevos poetas de este siglo, ¿no? en la poesía joven. Entonces, este soneto este ensayo del soneto se llama Mallarmé o el culto a la belleza. Tiene un epígrafe precisamente en honor al trabajo de la traducción, que dice: ardua tarea es penetrar en las cualidades reales de cada cosa. Demócrito. Una de las versiones más famosas al español del soneto en X de Stéphane Mallarmé es la realizada por el premio Nobel, como se sabe, Octavio Paz. Pese a que existía una primera versión del poema, la de 1868, llamada Sonnet à l'évoqué de lui-même, el escritor mexicano eligió la segunda versión, hecha 19 años después, en el 87, más cambiada y quizá más compleja. Esta última versión, según Paz, no revela una modificación esencial de la poética del autor francés, sino una mayor exigencia y una concentración verbal más rigurosa. Si bien es cierto que algunos factores permanecen, como el esquema rítmico, las dicotomías, presencia, ausencia, luz, sombra, muerte, vida, hay otros que cambian considerablemente, como las relaciones de semejanza o juegos analógicos propios de la retórica inversa, que no es otra cosa que el sentido reverberante del lenguaje, de la productividad creadora, o según Mallarmé, un espejismo interno de palabras. Así pues, el genio de Mallarmé resulta de su disección lingüística, del cuidado que tiene al momento de cortar y acomodar las palabras en los elementos significantes mínimos, es decir, en la alteración de los morfemas que permiten la multiplicación de lecturas posibles y simultáneas. En efecto, el soneto en X solo cuenta con 2 rimas, X y OR, lo que produce una musicalidad en francés, digamos, muy particular. Sonoridad lingüística, repetición ritual y hasta formalismo mágico, porque el poeta emplea 6 rimas en X, siendo estas palabras las más importantes del soneto, ¿no? Y qué bueno que tenemos aquí la lona ilustrativa, ¿no? Para poder ver como lo que menciono, y qué bueno. Respondiendo así a la estética de Mallarmé de engendrar el poema a partir de sus rimas, y es ahí la complejidad, ¿no?, del trabajo de traducción.
Y sobre la simbología de este soneto se sabe, gracias a la correspondencia de Mallarmé y a los estudios como este que nos congrega, ¿no?, de Irene, que además es excelente, en torno al soneto en X, lo que acaso describe el poema. ¿Qué describe el poema? Bueno, pues la alegoría de la angustia portadora de luz, la ventana y la noche, la habitación vacía, con una sola caracola que está objeto o adorno, que está y no está al tiempo, ¿no? El maestro que desciende del Estigia, el maestro poeta, el espejo colgado en el fondo que refleja una imagen, la escena de los unicornios en llamas que se abalanzan contra la ninfa y sobre el brillo estelar de la Osa Mayor, compuesta por 7 estrellas que alumbran la imagen atroz. Entonces, de pronto, traducir eso en castellano pues es complejo, ¿no? Porque de por sí, bueno, en francés, ¿no?, los juegos lingüísticos y semánticos, para pasarlo en una versión simple y asequible como lo realiza Irene, bueno, pues qué mejor, ¿no? Y para entender un poco las correspondencias del poema, hay que recordar las palabras de Nerval, ¿no?, que dice: todo vive, todo está activo, todo corresponde con todo, los rayos magnéticos emanados de mí mismo o de los otros atraviesan sin obstáculos la cadena infinita de las cosas creadas, ¿no? Y Gerard de Nerval, en sus últimos años de vida, como se sabe, los más delirantes y fecundos, consagra su locura leyendo libros de ocultismo, magia y cábala, pero también escribiendo, dejándonos obras fundamentales como Las Quimeras, excelente libro, por cierto, también publicado en esta bellísima editorial, ¿no?, se lo recomiendo mucho, y en 1854, o Las Hijas del Fuego, convirtiéndose así en el precursor de Mallarmé y el simbolismo, por lo tanto. Y si bien es cierto que las bases de la poesía moderna se encuentran en Blake, el autor de Aurelia o El sueño y la vida nos permite encontrar ecos más profundos y significativos gracias a su camino iniciático y esotérico, abriéndonos las puertas místicas, por decir de una forma, para entender un poco más sobre este vasto mundo de símbolos que rodea la poética de Mallarmé. Y por lo tanto nos convendría remontarnos un poco a esa senda o ese camino esotérico, ¿no? Por decir algo, son las bases del simbolismo, ya que en Rosarium Philosophorum, o en español El Rosario de los Filósofos, es un manuscrito ilustrado sobre un tratado alquímico anónimo fechado en 1550. En él se expresa: cuando hablábamos abiertamente no decíamos en realidad nada, pero cuando escribíamos en lenguaje cifrado y en imágenes ocultábamos la verdad. Dicho tratado busca llegar al intelecto por medio de los sentidos. Como comenta el Rosacruz, médico, alquimista y emblemista Michael Mayer, este sistema imaginario va más encaminado a la intuición que a las facultades discursivas, o como diría Mallarmé, describir no la cosa, sino el efecto que ella produce, ¿no? Y a propósito, entonces, regreso al soneto que nos ocupa, el soneto en X. Paz menciona: en los 2 versos finales se opera el cambio, las alas negras del espejo se cierran sobre el cuerpo de la muerte, y entonces, como el sonar repentino de un gong que rompe el silencio, aparecen las 7 luminarias de la constelación como un septeto, ¿no? Y hay un místico de ese tiempo, ¿no?, que se llama Vim, dice que los sabios de la antigüedad nombraron a los planetas por sus 7 cualidades naturales. Entonces, si hacemos una lectura más cuidadosa, las 7 instancias, ¿no?, que tienen estos planetas, o 7 instancias cabalísticas, tienen sus repercusiones en el soneto, ¿no? Entonces, ¿qué complejidad existe en el mismo, ¿no? Este alquimista que yo mencionaba fue el primero en concebir el cosmos como un movimiento, un proceso, una génesis perpetua, o sea, la idea rectora para la modernidad, la idea rectora también de la poética de Mallarmé, ¿no? Y de la traducción. Y respecto a la traducción, son evidentes los problemas filosóficos o semánticos que implica el poema, ¿no?, más cercano a la mística que al trabajo de traslación de sentido. Entonces, los traductólogos, como Irene Seltzer, ¿no?, se enfrentan a la pregunta, o a las preguntas: ¿cómo traducir lo que por definición es indecible? ¿Cómo trasladar la belleza del espejismo interno de las palabras, del significante que reverbera? ¿Cómo no dejarse seducir por los juegos del lenguaje a expensas casi del sentido? ¿No? Esta labor titánica de traducir a Mallarmé. Entonces, no tengo otra cosa para la escuela malarmeniana, por decir algo, que implica traducir la simetría espiral del soneto y la importación, apropiación de sus correspondencias, más que elogios, por representar este objeto, ¿no?, este objeto caracol, este objeto adorno
donde recae el valor simbólico de todo el poema de una manera asequible, llana y que lo traduce a todos nosotros, ¿no? Nos acerca, nos lo hace propio. Y para mencionar y cerrar el trabajo o cómo Mallarmé repercute en nuestros días, hay que mencionar a la obra de Paz, ¿no? Que dice, siguiendo la teoría de la recepción, que es el oyente y lector el verdadero depositario de la obra literaria, que al leerla la recrea, entra en diálogo con ella y le otorga al final su significación, que entonces una labor tan titánica de traducir, bueno, pues es muy amable para nosotros, ¿no? Si es que de nosotros recae la obra literaria, bueno, qué mejor que poderlo leer fácilmente, ¿no? Entonces, de forma metafórica, ilustra al poema Paz como un universo autosuficiente, donde el fin es el principio, en donde el tiempo se repite y recrea en un continuo trascender dinámico. El ser del poema para Paz es el ser en perpetua posibilidad, realizándose en su no acabamiento. El poema, entonces, semejante a un ideograma, como bien propone Mallarmé, es un surtidor de significaciones por el hecho de que todas las interpretaciones son válidas y al mismo tiempo ninguna es definitiva. Entonces, todas las traslaciones, todas las traducciones son válidas de este soneto, ¿no? Y ninguna es definitiva, que es lo mejor, ¿no? Es lo que permite la productividad lingüística, como dice Pearson, por ejemplo. Y a toda revolución metafísica la antecede su respectiva revolución hermenéutica. Como vimos, pues esto ocurrió hace 500 años, es decir, a toda nueva imagen del mundo le antecede una nueva forma de entender ese mundo. Para el Nobel, el cambio de la imaginación poética surgió precisamente con Stéphane Mallarmé. Con él, según Paz, se inaugura un nuevo modo poético en el que el lenguaje se niega a sí mismo al realizarse en el poema. Una nueva estética en la que la única palabra válida es el tal vez, la única realidad del mundo es la probabilidad infinita, ¿no? El lugar del poema está en el quizá. Las vanguardias, entonces, herederas de la estética negativa de Stéphane Mallarmé, revelaron nuevos procedimientos y alcances, pero también nuevas limitaciones. No es gratuito que Paz viera en Mallarmé el modelo de un género nuevo. Tal visión repercutirá en la poética del Nobel al punto que impondría una forma en la literatura nacional. Como se sabe, la búsqueda de la vanguardia, el canon de la experimentación, la tradición de la ruptura. Si Paz sugiere en los signos de rotación la pérdida de la imagen del mundo para los próximos poetas, ¿no? Es entendible que la poética de nuestro tiempo sea fragmentada y múltiple, ya que el poeta adapta o imita el fondo común de su época, ¿no? Y en suma, si la mímesis del arte corresponde al estilo del tiempo, es posible comprender el por qué la literatura mexicana de este siglo, heredera también del romanticismo y las vanguardias, es decir, de Nerval y Mallarmé, ¿no? Sea múltiple, diversa y fragmentaria, y que en ella exista, por lo tanto, un simultaneísmo de tradiciones y formas, una poética de la dispersión. Eso es todo. Muchas gracias por acompañarnos hoy, muchas gracias a los presentes. Yo también escribí algo para no perderme. Gracias a Francisco Goñi y a la Gandhi, lo mismo que a Ana Garro, por darnos este espacio y este apoyo para la difusión del ciclo de charlas El traductor es el autor, o en este caso La traductora es la autora, que desde el mes de julio impulsa AMETLI, la Asociación Mexicana de Traductores Literarios, de la cual formo honrosamente parte, y que bajo la presidencia de Arturo Vázquez impulsa desde hace años y aboga por los derechos de los traductores y su proyección en un mundo que mayoritariamente, al no ser políglota de manera natural, pasa la vida leyendo las grandes obras y las no tan grandes a través de la palabra no del autor, sino del traductor. Esto lleva a preguntarnos, no sin cierto dramatismo, qué hemos leído realmente a lo largo de nuestras vidas y a quién citamos cuando citamos una frase o un pensamiento o convertimos en epígrafe de algún texto o de algún libro nuestro un verso exquisito. Si no conocemos la lengua de origen, estamos citando al traductor. Muchas gracias a mi editor Víctor Manuel Mendiola, lo reitero, por darme cabida desde hace unos años en su editorial El Tucán de Virginia, como decía, dedicada a la poesía y la traducción literaria.
Con Víctor Manuel habíamos querido, como él bien dijo, lo quiero destacar, quisimos que igualmente nos acompañara hoy el crítico literario, poeta e investigador Evodio Escalante, uno de los 5 traductores de Soneto en Ix, fue de enero pasado, también publicado en Laberinto de Milenio, en el suplemento cultural Laberinto de Milenio, además de la propia traducción de Octavio Paz, pero está fuera de México, aunque dijo que con gusto se sumaba a otra presentación que confío pueda darse pronto. El lema de esta charla, la traductora es la autora, nos lleva a otra pregunta esencial: ¿cuánto hay del traductor en la obra traducida y qué queda del autor en este proceso casi culinario, digo yo, donde uno se vuelca a la obra original como si estuviera pelando una cebolla, despacio, con delicadeza, capa por capa, hasta llegar al corazón del texto, que a veces, si lo logramos, es también el corazón del autor, y muy a menudo digo yo que lo logramos, me emociona, entre lágrimas. Sabe si de una llamada a la 1 de la mañana o las 2 de la mañana, hallé el significado de la palabra, esa palabra, la única capaz de darle el sentido a ese texto que teníamos enfrente, y es maravilloso. Todos los traductores que están allí, es como si una gran nube, un gran telón se develara y apareciera eso que creemos posiblemente quiso decir el autor. También lágrimas de emoción cuando nos identificamos con la prosa de un autor, como es el dramaturgo, director de teatro y poeta originario de Yac, el doctor en literatura Culsilanco, aquí presente, refugiado en México desde hace varios años, y de quien traduje un texto facilitado por Arturo Vázquez en el marco de su diplomado de traducción literaria. El texto, marcado por las diásporas y el nada fácil aprendizaje de la otredad, que es también la marca de agua de mi familia, la familia Celser Ventura, me empujó a buscarlo y a conocerlo, lo que logré al cabo de algunas semanas de rastrear su pista. Lo invité a tomar un café, hablamos bastante, le compartí la traducción de su texto, y como al parecer le agradó un poco, ya soy formalmente, aunque aún no tenemos editorial ni presupuesto, la traductora oficial de su novela testimonial Las raíces de la yuca, lo digo en español, una narración magnífica publicada recientemente en Francia y que sería muy importante para México conocer en español. Muchas gracias, Culsi. Según el diccionario, traducir es, en sentido estricto, la acción de expresar en una lengua algo escrito o dicho en otra. A partir de esta definición, aparentemente muy simple, comienzan los problemas y debates que se remontan al menos al siglo IV de la era cristiana, cuando San Jerónimo, hoy patrono de los traductores, tradujo por encargo del Papa Dámaso I la Biblia del griego y el hebreo al latín. Se demoró 23 años en su obra, conocida como Vulgata, es decir, edición del pueblo, y ya entonces debió enfrentar las muchas críticas contra su trabajo por haber tomado él la decisión de traducir, aun cuando fuera la palabra divina, y él un clérigo doctor de la Iglesia, no palabra por palabra, a riesgo, como él decía, de vaciar su significado. Algo literal puede vaciar de significado el contenido, sino buscando el sentido. Una polémica que, por cierto, llega hasta nuestros días: palabra o sentido, o idealmente ambos. Para el filósofo, traductor y ensayista alemán Walter Benjamin, una traducción, por buena que sea, nunca puede significar nada ante el original. De ahí que, como afirma la poeta y traductora mexicana Pura López Colomé, el traductor debe, a lo más, aspirar a lograr una imperfecta semejanza. Para Arturo Vázquez, en el caso de la poesía, esta es intraducible, por lo que debemos contentarnos con una aproximación, una versión lo más parecida posible al original. Fue precisamente con Pura López Colomé que me inicié en el camino de la traducción del soneto en Ix, en el marco del seminario de 3 meses, creación poética y traducción literaria, que ella impartió en la Casa del Poeta, en la colonia Roma, justo antes del terremoto del 19 de septiembre pasado. Yo me escapaba del periódico Milenio, donde por 18 años
Fui desde 2001 hasta el año pasado, donde fui felizmente la jefa de la sección internacional y una vez a la semana le encargaba a mi coeditor, hoy me mandó saludar, que por favor se hiciera cargo. Yo le decía a Horacio Besón, que así se llama y trabajó conmigo 18 años ahí también, en la confianza, como digo, de tantos años de trabajar juntos, yo le decía, ya sabes, si preguntan por mí, le dice que estoy en un seminario de terrorismo y yihadismo en Oriente Medio, aunque él sabía que yo estaba con mi poesía. De hecho, nunca antes había traducido un poema, aunque tengo varios libros publicados de distinto género y un ensayo traducido de casi 400 páginas, publicado por Planeta Buenos Aires y la editorial IRU de España, sobre el eterno conflicto Israel-Palestina, un libro del historiador judío canadiense Jacob Rapkin, traducción que fue una experiencia muy grata en cuanto que pude ensamblar la política internacional con la traducción desde el francés. Durante esos casi 20 años en Milenio traduje para el diario una cantidad incontable y riquísima de textos de la prensa francesa a propósito del nuevo paradigma mundial que se abrió con los atentados terroristas del 11 de septiembre en Estados Unidos, preciándome de haber ofrecido a los lectores lo mejor de la información internacional de periódicos como Le Monde Diplomatique, donde también trabajé en su oficina en México unos 2 años a cargo de la traducción, además de los diarios The Guardian y The New York Times. Eso era una traductora del inglés, de los que teníamos los derechos, pero nunca había traducido poesía y el seminario de Pura López me dio la ocasión de hacerlo como trabajo final. Por esos días, como recordó Víctor Manuel, ya acababa de publicar mi poemario Sur Silencio y él me obsequió este libro formidable, Un coup de dés, un tiro de dados, del ya fallecido Roberto Inostroza. En el libro figuraba, como también dijo Víctor, el soneto en X y la no menos famosa traducción de Octavio Paz, con fecha entonces, con fecha de mayo de 1968, ya hace 51 años. Le propuse a Pura traducir el soneto, lo cual se convirtió con el paso de los días y las semanas en una obsesión. El terremoto nos mostró la banalidad de muchas cosas en nuestras vidas y después del examen lo abandoné, pero lo retomé en enero y publiqué una primera versión del mismo en el suplemento Laberinto para que coincidiera, salió en mayo del 2018, para que coincidiera con el 150 aniversario de la primera versión del soneto en 1868 y los 50 años de la traducción de Octavio Paz. Hay que destacar, y esto es absolutamente conmovedor, Mallarmé trabajó durante 19 años el poema, entre la primera versión y la segunda, y si bien yo solo lo he trabajado durante 2 años, hasta llegar a esta edición, con gusto le dedicaré otros 17 para seguir aproximándome muy imperfectamente al texto original. Cito al respecto al insustituible Alfonso Reyes, una de las mentes, como sabemos, más prolíficas, sensibles y cultas que ha dado México, cuando en el también conmovedor tomo 25 de sus obras completas, dedicado totalmente a Mallarmé, afirma a propósito de los 10 sonetos del creador del simbolismo por él traducidos e incluidos en dicho tomo, que, comillas, no considero como definitiva ninguna de las versiones que propongo. La traducción poética obliga a retoques constantes, cierra comillas, y por supuesto hago mías esas palabras. Mi proyecto de traducción, aunque nunca me lo propuse como tal entonces, fue simplemente tratar de entender qué decía el soneto y por qué el futuro Premio Nobel de Literatura lo había traducido como lo hizo, cuando por lo menos el soneto resulta tan o más hermético o resultaba que el verso original. Lo que es cierto es que la versión de Octavio Paz marcó, evidentemente por ser quien fue, la suerte del soneto en español, por lo que el grueso de las versiones en Hispanoamérica subsiguientes a la suya y a las que pude acceder han mantenido su sello. Queda por saber, por cierto, quién fue el primero que trabajó al español el soneto en X en Hispanoamérica, una investigación que ojalá pueda a partir de este pequeño libro llevar a cabo. Abocada al soneto, lo primero que hice fue estudiar justamente el ensayo comentario que venía en el libro del Tucán de Virginia, donde Paz explica la génesis del soneto y las dificultades que enfrentó para traducirlo.
Y si el poeta y traductor peruano Ricardo Silva Santiesteban, el único en Hispanoamérica que ha traducido la obra completa de Mallarmé y cuya versión de X fue donada también por el autor a Víctor Manuel para enriquecer este libro, si Silva Santiesteban afirma que fue Alfonso Reyes el primero desde hace casi un siglo en Hispanoamérica en adentrarse en el estudio de Mallarmé, así también considero imprescindible revisitar el ensayo de Octavio Paz, comentario, para llegar a la comprensión del soneto con más de la mitad del camino recorrido. Y hay que destacar también, como lo hago en mi libro, que Paz fue honesto cuando reconoció que no pudo traducir expresiones como lampadafort en el primer verso, que él mantiene en español como lampadóforo, o bien la expresión abolie bibelot en el sexto verso, para él espiral, espirada. Dice Paz, sencillamente no di con esos significados. Es claro que de haber estado en México, su biblioteca lo hubiera sacado de dudas, pero estaba en Nueva Delhi y desde luego no había internet. También acepta Paz que la suya no es una versión definitiva y que esperaba volver en algún momento al soneto para mejorarlo. Es a partir de esa aceptación que me animé a proponer otra versión, partiendo de la suya y tratando de resolver aquí iba a decir el término, el enigma de lampadofort, y un lapsus la computadora escribió tratando de resolver el enemigo de lampadofort y de abolie bibelot, entre otros de los muchos enigmas del soneto. También comparé mi versión y abrevé de las otras que fueron aportadas a Víctor Manuel para esta edición, como es la traducción inédita, quizá lo más valioso del libro es la traducción inédita del soneto por parte del gran Tomás Segovia y la no menos grande Ulalume González de León, de quien Víctor Manuel acaba de presentar en estos días un hermoso libro dedicado al contemporáneo de Mallarmé, Gerard de Nerval, que mencionaba Maximiliano, traducido por la ya fallecida escritora uruguaya mexicana Ulalume González. Y para no abusar más del tiempo, que he descubierto es más finito que la labor de un traductor, puedo decir que en este libro detallo lo que fueron los tramos más difíciles de la traducción. Por ejemplo, como decíamos, qué hacer con el adjetivo griego lampadafort, el cual reemplazo por antorcha, ya que lampadóforo era la persona encargada de portar el fuego o las antorchas en las procesiones. El adjetivo abolir se refiere en francés a una supresión, eliminación o por extensión ausencia, mientras que en español se refiere a la derogación de una ley, precepto o costumbre, y el sustantivo bibelot, que traduzco por ausente adorno, ya que bibelot es un adorno. Otro gran dilema fue qué hacer con el fenómeno métrico conocido como encabalgamiento entre el primero y el cuarto verso, como verán no hay puntuación, es decir, cuando la frase queda inconclusa y a caballo entre dos versos. El problema no lo sentí yo sola, por lo que retomé los dos puntos que ofrece Octavio Paz en su versión, lo que, como él destaca en su ensayo, y yo cito, altera solo levemente el sentido, aunque sin romper del todo su unidad. Antes de eso, en el primer verso, opté por Tomás Segovia, Ulalume y Ricardo Santiesteban por convertir en gerundio el participio presente de dian en el primer verso, que es en ofrenda, para resultar consagrando u ofrendando, válido, como pude consultar, en una oración subordinada con la preposición con puras uñas su onix muy alto consagrando, según mi versión, y sus uñas puras alto consagrando su onix, para Tomás Segovia, o de uñas puras muy alto el onix ofrendando, para Ulalume González de León. También me atreví a proponer poeta con mayúscula en lugar del sustantivo maître en el séptimo verso, arriesgando que Mallarmé se refería al recién fallecido Charles Baudelaire, para él también su maestro. Ulalume, como viene su traducción, convierte maître en amo, lo mismo que Noé Guitry, y Evodio Escalante incluyó un señor, aunque en rigor Mallarmé habla de maestro y considero que es lo más correcto, como también lo puso Paz, así que en la siguiente edición, con esto de que las
traducciones nunca terminan de corregirse, restituiré el maître original de Mallarmé, como dice siempre Arturo, no hay que cambiar lo que está claramente dicho por el autor. En cuanto al último verso, uno de los más herméticos, reemplacé la última palabra septuor por septentrion. Septuor es en español el septeto o septimino, como mantienen Paz, Evodio, Tomás Segovia y Ulalume, y como sabemos alude a un conjunto o composición musical de 7 voces o 7 instrumentos, pero también alude por extensión, como mencionaba Maximiliano, en palabras del mismo Mallarmé citadas por Octavio Paz y otros, a las 7 estrellas de la Osa Mayor o septentrión. Hay una carta de Mallarmé en este libro que amplío a partir de la cita inicial de Paz en comentario, donde Mallarmé dice expresamente que está hablando de las estrellas de la Osa Mayor. En cuanto al misterioso vocablo X, 2 letras que desde hace 150 años han acrecentado el misterio en torno a este hermosísimo poema, hay un consenso absoluto, al menos lo que yo pude ver en español, en cuanto a X, en griego pliegue y por extensión conca marina o caracola, es decir, una conca, una concha marina o caracola. El problema es que hace 152 años, en 1867, cuando Mallarmé estaba preparando la primera versión, él le escribe a sus amigos y editores que creía haber inventado un vocablo necesario para su rima, pero X ya existía en griego. Pero si pensamos a la vez que trabajó su soneto casi 20 años, es de suponer que tuvo que haberlo averiguado. De hecho, en ambas versiones de su soneto, Mallarmé le atribuye a ese misterioso objeto, él no habla de conca ni de caracola, a ese misterioso objeto la cualidad de contenerlo o proveerlo todo desde su sonora inanidad, es decir, desde la musicalidad del todo que es capaz de ofrecer desde su vacío, por lo cual es el único objeto del cual la nada se puede sentir orgullosa. En el caso del tercer verso, Merguez Vesperal roulé par le Phénix, traducido por Octavio Paz y los demás traductores como mucho vesperal sueño o tanto vesperal sueño, opté por su sinónimo vespertino. Y en tanto el adjetivo ment en plural es muchos, nombreux, pero en singular, como figura en Mallarmé, ment es más de uno, opté por el artículo determinado los sueños vespertinos, que también implican más de uno. Los sueños vespertinos quemados por el fénix, aunque en rigor en el soneto ocurriría eso en una sola medianoche. En una versión sin rimas ni el ritmo del alejandrino de 14 sílabas que retomé de Octavio Paz, quien reconoció su imposibilidad de lograr una versión rimada del soneto, los versos serían, a mi entender, así, en un verso libre sin rima, ni ritmo. Con las puras uñas muy alto su ónix en ofrenda, la angustia, hoy medianoche, sostiene como antorcha los sueños vespertinos quemados por el fénix que no tienen cabida en la urna funeraria sobre los aparadores, en el cuarto vacío, ninguna caracola, ausente adorno de sonora inanidad, ya que el maestro fue a extraer lágrimas del río Estigia con el único objeto, orgullo de la nada. Pero cerca de la ventana entrecerrada que mira al norte, algo dorado agoniza según tal vez la imagen o la escena de unicornios en tropel arremetiendo en llamas contra una ninfa, ella difunta y desnuda en el espejo, mientras o aunque en el olvido encerrado en el marco se fija el repentino fulgor de la Osa Mayor. Eso lamenté, de hecho, no haber intentado, como hace Pura López Colomé en sus libros, dejar libre o suelta la traducción, tratando de acercarse más al sentido que constreñirlo en un soneto alejandrino con ritmo aunque sin rima. El publicado en el libro es
con puras uñas su ónix muy alto consagrando, la angustia a medianoche sostiene como antorcha los sueños vespertinos quemados por el fénix que no ha de recoger la cineraria ánfora. En el cuarto vacío, ninguna caracola, ausente está el adorno, sonora inanidad. A extraer del estigia lágrimas fue el poeta, con el único objeto que enaltece a la nada. Mas junto a la ventana, al norte ciega, un brillo, como el oro agoniza, según tal vez la escena de unicornios en llamas alanzando a una ninfa. Ella, en el espejo tal difunta desnuda, mientras que en el olvido, encerrado en el marco, se fija el repentino fulgor del septentrión. Para finalizar, como detallo en el libro, el paso a paso del proceso de trabajo, comento que consulté la mitología griega en relación con el río Estigia, que Paz menciona como laguna, la Estigia, lo cual también es correcto según los helenistas, que sí me ayudó a consultar, aunque yo prefería hablar del río, así como la referencia a las ánimas que podían ir a recoger o extraer mi sed, sus lágrimas al río de la muerte, como un alivio a sus penas. Es por eso que no está la caracola o ese objeto de sonora inanidad, porque el maestro, el poeta, porque el maestro lo tomó para ir con ese objeto a recoger lágrimas del río de la muerte. Lo más difícil, y estoy en duelo por ello, fue tomar la decisión por aquello de que el traductor es finalmente también el autor o el coautor, aunque como afirma la gran poeta y traductora argentina-mexicana Mónica Mansur, uno no debe serlo para cometer errores. Decidí sacrificar en el cuarto verso la mención a las credans, las credencias o aparadores, a fin de poder desplegar el término caracola, tan sonoro como su sonora inanidad misma, aunque es muy posible que en otra edición repare el duelo incorporando las credans. Decía Mallarmé que el poeta escribe sus misterios y que en todo caso le toca al lector averiguarlos, también al traductor en sus infinitas tentativas de traducción, porque como dijo Alfonso Reyes, ninguna versión es la definitiva. Muchas gracias. No sé si quieran hacer alguna pregunta en el marco de la dinámica de las charlas. Nada más preguntar si en mi Bueno, Irene, no sé si nos quisieras platicar cuánto tiempo te tardaste. Perdón. Sí, yo quería saber eso. Bueno, yo como una ignorante de la traducción, quiero felicitarte porque me parece un trabajo que por lo que has escrito, monumental, y uno nunca sabe lo que está detrás de una traducción, y de verdad, bueno, simplemente escucharte hoy es una lección maravillosa. Gracias. Y lo peor es que insistimos en hacerlo. Como referencia general a Mallarmé, hay un libro de Philip Sollers que se llama El retrato del jugador, y entonces tiene un epígrafe que dice que Nietzsche hablaba de la pasión del sur y que esa pasión era el juego. Entonces yo lo asocié con Mallarmé, ¿no? Pero parece ser que también tuviera que ver más con la música, con Mozart, el austro, ¿no? El Mozart, como un scherzo de Mozart, dice él. Entonces juego en los dos sentidos, de juego de lúdico y juego de, pues no sé, como el jugador, ¿no? Oye, en el ensayo comentario que Paz publica en mayo del 68 desde la India,
para acuerpar, acompañar su traducción. Es muy breve realmente en términos de páginas, pero es muy rico. Todavía ayer yo lo volví a releer en el libro, en la edición que tengo del Signo y el Garabato, absolutamente subrayado, junto a otro texto que lo antecede en esa edición, aunque fue posterior 2 años después, sobre literatura y literacidad. Y realmente es muy minucioso en cuanto, como decía yo, están todas las, anteriormente decía, están las pistas a partir de lo cual poder seguir indagando en el soneto, en su génesis, en qué quería decir Mallarmé. Hay extractos de sus cartas que retomo de paz y también internet mediante profundizo, amplío, pero realmente creo que es inagotable. Víctor Manuel ha comentado que tal vez habría que ver cuántos han sido realmente los traductores de soneto en X en América Latina y en España. Bastante de ese trabajo lo ha abonado, si no totalmente ya desde Perú, Ricardo Silva Santiesteban, el único que tradujo, no sé si ya lo dije, perdón, la obra completa de Mallarmé en 3 tomos. No las conozco, voy a abocarme a eso, si lo logro a partir de este momento, que él también puede ser la pista. Un día hablando por teléfono con Víctor Manuel, yo le decía, yo no te quiero preguntar quién fue el primero en traducir el soneto en X, y él me dijo, yo te iba a preguntar lo mismo. Es difícil imaginar que con 130 años de distancia no haya habido alguien más en traducirlo, lo ignoro, pero bueno, y finalmente en todas estas reflexiones que he aprendido también al amparo del diplomado extraordinario que imparte y conduce Arturo Vázquez, cosas que no están en los libros, por ejemplo. Por eso prácticamente detuve la entrada de imprenta del libro cuando recordé que yo ponía los 2 puntos que pone Octavio Paz, pero no explicaba por qué. Y como dice Arturo Paz, no cambien una puntuación. La puntuación, 1 coma, 2 puntos, 3 puntos, la no coma, la no puntuación hacia el tono y el tono hacia el estilo. Si ustedes quitan o ponen 1 coma, están violentando el estilo del autor. Y lo otro, de que no hay una traducción definitiva, y pues en ese espíritu también es que estamos hoy presentando este libro. Sí, yo quisiera decir que yo decidí introducir el texto de Santiesteban porque realmente él en América Latina ha hecho una labor monumental. Es un conocedor total de la obra de Mallarmé, y su texto tiene una personalidad propia en la traducción de Santiesteban. Yo creo que él tiene, además, es la obra que él hizo, él rescata todos los comentarios sobre la obra de Mallarmé. O sea, los 4 o 5 tomos que publicó tienen además un tomo adicional en donde él detalla la diversidad de comentarios sobre Mallarmé, no concentrados en el soneto en X, pero una parte sí. Ahí está, digamos, el texto de Darío, en donde hay una alusión, se cree, a Mallarmé. No es algo absolutamente, pero que esté aludiendo a ese poema, sí a Mallarmé, pero no al soneto en X, pero tiene toda la cara, es donde él precisamente dice Concha, ¿no? Y entonces yo creo que era imprescindible poner el texto de Santiesteban. Por otro lado, me parece que también era importante recuperar, y por eso lo recuperé, el de Noé Guitry, que también formó parte de ese proceso de construcción de traductores sobre este poema, siguiendo a Paz, ¿no? Y bueno, los otros son, lo de Segovia, lo de Unalume, son muy, muy conocidos, publicados, y cuando estaban vivos y cuando Paz estaba vivo, se escribieron muchas cosas al respecto de esas traducciones, ¿no? Y las incluí porque pensé que
para el lector era importante poder ver la génesis de las interpretaciones del soneto, que es un poco lo que también acabo de hacer con el poema de Nerval, con la primera quimera. O sea, yo publiqué todas las quimeras que tradujo al español Ulalume González de León, las 12 o 13 quimeras, pero además en el libro incluí una segunda sección donde están casi todas las versiones que hicieron como juego alrededor pues en realidad alrededor de la memoria de Villaurrutia, porque el primero que lo tradujo al español en México fue Villaurrutia en 1940 y lo publicó en la revista Romance. Pero a partir de esa traducción, Paz hizo la suya, Arreola hizo la suya, Ulalume hizo la suya, Segovia hizo la suya, Elizondo hizo la suya y Pacheco. En mi edición no está el texto de Pacheco porque la obra de Pacheco está en las manos en términos de derechos de la agencia Balcells. Y entonces yo mandé una carta pidiendo autorización, es decir, yo estoy haciendo un libro un libro deportivo, no comercial propiamente, aunque lo meto a librerías, pero se vende todo muy lento y me pedían mucho dinero. Entonces no lo hice, pero bueno, yo creo que tanto el texto de Nerval como el texto de Mallarmé en México han tenido una repercusión muy peculiar a partir de aquellas traducciones y ahora, por lo menos de dos nuevas, que es la de Irene y que es la de Jorge Escalante. Muchas gracias por acompañarnos hoy de nueva cuenta y pues seguiremos en este maravilloso pero difícil y trabajo de traducción, que sí realmente es algo. Yo digo que después de dejar el periodismo, después de ser periodista toda mi vida, encontré una patria nueva, Ametli, y tengo un presidente, creo que es el único presidente al que respeto y escucho, porque